1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta hora clamamos por la vida del papá de Esmeralda, por Esteban, Señor, y también por su suegro, cada uno, Señor, pasando situaciones distintas, pero necesitados de ti. Te pedimos, Señor, que tú los visites, te pedimos que tú proveas de todo lo necesario, te pedimos paz para Esmeralda y la familia, Señor, y te pedimos, Señor, que tú les puedas visitar y ellos te puedan conocer como ese Dios Rafa, ese Dios que sana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Uno puede llegar a pensar que no es normal. Y a veces, pues, a veces parece que sí, ¿no? Muy normal no eres. No sé si te lo han dicho alguna vez. Pero uno puede pensar que no es normal todas esas cosas que le pasan en la vida. Hay una canción que dice, María de la O, qué desgraciadita, gitana tú eres teniéndolo todo. Y a veces pensamos que somos muy desgraciaditos. Me pasa de todo a mí, todo me pasa a mí. Si es que hay una ley que es la ley de Murphy, es que si tú has puesto mantequilla en una tostada, en un pan, y se te cae, el pan te va a caer del lado de la mantequilla, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Dice, ¿por qué siempre a mí? Y uno diría, es que a los demás no les pasa. Es que soy yo el problema, que yo tengo. Y esto pasa en el ministerio. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, uno dice, wow, pues empiezas el ministerio, el Señor te va a bendecir grandemente. Y uno se hace movidas en la cabeza, ¿no? Y lo cierto es que fue todo lo contrario. De repente mi esposa se enferma, nuestra economía se viene abajo. Hay una serie de cosas que ocurren ahí y uno se plantea, pero Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo bueno? ¿Estoy haciendo aquello que tú esperas de mí? Y cuando hemos estado en Houston, y recordad lo que se dice de Houston, tenemos un problema por el famoso Apolo que quedó ahí a la deriva. Nos damos cuenta de que la realidad que nosotros experimentamos y vivimos por causa de Jesucristo, no por mis torpezas, no por aquellas cosas que decido sin consultar a Dios, sino a causa de Jesucristo, son las mismas que padecen mis hermanos en el resto del mundo. Lo mismito. Solamente nos faltaba tener ellos son mexicanos, la mayoría de los pastores que están allí son de origen mexicano y nos contaban que en México existen las cantinas y en las cantinas se van a beber, ¿no? Y se ponen a beber por largo tiempo y acaban pues contándose las penas o cantando o haciendo cualquier cosa, ¿no? Corregirme si es así, si no es así. No lo sabéis, ¿no? Dice, yo no lo sé, no lo he visitado. Pero más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Uno va allí a matar las penas, a desahogarse, o porque lo tiene como una forma de vida. Pues así parecíamos nosotros los pastores sentados los unos a los otros contándonos las penas. Ay, a ti te ha pasado, a mí también. No me digas. ¿Y quién fue? El líder de alabanza. Ah, pues parecido. ¿Y el otro? ¿Y quién fue? Pues no sé quién. ¿Y qué pasó? Pues que se fueron. ¿Y qué más? Y que empezaron a hablar más de nosotros. ¿Y qué más? Y digo, ay, qué bien, que no solamente me pasa a mí. Pero qué mal que pase. Así que esta palabra, estaba meditando cómo es que el Señor nos permite reconocer que nuestra vida en Cristo no es fácil. Y que la única manera en que nosotros
podemos alcanzar la victoria es como dice el versículo número 6, los versículos números 6 y 7, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Pedro llama a todos los creyentes a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo su soberanía y esperando el tiempo perfecto para la exaltación. Ahora, esta humillación, porque uno dice, no, pero claro, entendemos la humillación como ¿qué? Como algo que va en contra nuestra, ¿no? Me siento humillado, me siento que no me tratan bien, que no me tratan como merezco. Pero aquí no se refiere a ese tipo de humillación, sino a aquella que es una postura de confianza activa en el carácter de Dios. Es reconocer que yo no sé nada y Dios lo sabe todo. Es reconocer que hay muchas carencias en mi vida que solamente Dios puede suplir. Es reconocer que si vivo es por Él y para Él, y sin Él no vivo. En un mundo que exalta el orgullo, y lo vemos, no he visto un lugar tan consumista, por lo menos donde hemos visitado, que Houston. Vas por la carretera y a todos lados centros comerciales. Pero es que no es que tengas un centro comercial, es que cada 2 kilómetros un centro comercial. Y entre medias restaurantes. Ese tipo de, y no digo que todo el mundo lo sea, pero ese tipo de sociedad, y que también la vivimos aquí, cuidado, tiene que ver mucho con el ego. Sentirme bien, estar bien, encontrar, llenar, o más bien llenar vacíos de mi corazón. Pero aquí el Señor nos habla de que el cristiano se distingue por la dependencia de Dios. Y es por eso que nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué quiere decir echando toda la ansiedad sobre Él? Implica una entrega total, sabiendo que Dios cuida de nosotros con ternura. Y una cosa que veíamos y que compartíamos era cómo Dios nos había tratado a los pastores que estábamos allí y a las congregaciones con ternura. En medio de todo, a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias, Dios había actuado con ternura. Así que, hermano, hoy el Señor nos recuerda en el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Porque no podemos solos. Una de las cosas que notábamos y que hablábamos es que como cuerpo formamos parte, estamos unidos en Cristo y no nos podemos desprender los unos de los otros, porque el Señor quiere que nos unamos también para las cosas difíciles de la vida. Charles Spurgeon dijo, Dios nunca permite que sus hijos se humillen sin propósito. La humillación es el camino hacia la exaltación. Y esta verdad nos libera del afán, porque no depende de nuestras fuerzas, sino del cuidado paternal de Dios. Y el apóstol Pablo lo reafirma en Filipenses 4, versículos 6 y 7, donde nos dice, por nada estáis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Pero para ello requiere humildad, una fortaleza espiritual que permite descansar en la fidelidad divina. ¿Os acordáis que hablábamos hace unos miércoles atrás acerca de la humildad, el fruto del Espíritu? Así que practiquemos la humildad en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, allí donde el Señor nos pone para servir a otros. Entreguémosle a Dios nuestras preocupaciones en oración diaria, confiando en que Él cuidará de nosotros. La paz viene cuando dejamos de controlar y empezamos a confiar. La segunda cosa es la vigilancia espiritual y la resistencia firme. Hablábamos los pastores cómo Satanás es tan astuto de malmeter en las congregaciones. Es muy astuto. Es muy astuto de malmeter en las familias, en los hogares. Es muy astuto porque él se cuela por la puerta de atrás. Él se cuela por aquella rendija que dejamos abierta. Él hace que algo mínimo se convierta en algo que explota en nuestras manos. Y Pedro advierte
sobre la realidad del enemigo espiritual. El diablo, como león rugiente, busca devorar a los creyentes. Te busca devorar a ti y me busca devorar a mí. A lo mejor conmigo tiene más chicha. Él nos está buscando y lo vemos. Mira, difícil va a resultarle a un creyente no ver la mano de Satanás alrededor suyo, porque le va a pillar desprevenido y finalmente le va a herir. Esta imagen transmite urgencia y peligro y nos llama a estar sobrios y vigilantes, atentos y espiritualmente despiertos. ¿Por qué se hace tan importante escuchar lo que está ocurriendo allí? Porque lo que ocurre allí también puede ocurrir aquí. Porque lo que ocurre en toda la faz de la tierra, en donde hay hermanos y hermanas fieles al Señor, batallando la buena batalla, también nos ocurrirá a nosotros. Pero si estamos desconectados con lo que está ocurriendo allí, jamás nos daremos cuenta de cómo Satanás está actuando en medio nuestro. La resistencia no es pasiva, sino activa, basada en una fe firme. Esta lucha no es individual, sino compartida por todos los creyentes en el mundo. En Efesios 6:11 se nos llama a vestirnos con la armadura de Dios para enfrentar esta batalla. Y está ocurriendo esa batalla. No te pienses que no. Mira, estas iglesias han salido victoriosas hasta ahora. En medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de la lucha contra Satanás que no quiere que la obra del Señor avance, estas iglesias han salido vencedoras. Pero no nos podemos relajar. Nosotros hemos salido vencedores en muchas ocasiones. Me refiero como iglesia. Individualmente también. Hemos salido vencedores. Y hemos salido vencedores cuando hemos entendido de dónde venía el ataque. Porque al final coincidíamos en que el ataque no es de una persona hacia otra, no es de una organización contra otra, es de Satanás. Detrás de todo ataque a la obra del Señor está el maligno. John Stott afirma, la resistencia al diablo no es una postura pasiva, sino una afirmación activa de la verdad de Dios frente a la mentira del enemigo. Y hoy en día la mentira de Satanás forma parte de la vida cotidiana de las iglesias. La fe firme es el escudo que nos protege. Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta resistencia se fortalece en comunidad, en la palabra, en la oración, y el sufrimiento compartido une a los creyentes en una red de esperanza y perseverancia. Porque vemos que cuando hacemos lo que debemos, Satanás huye. Y aprendemos de los errores. Y aprendemos de otros que han batallado la buena batalla. Que nos cuentan sus victorias. Victorias que el Señor le ha dado. Y nosotros también podemos considerarlas. Y así ocurre en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido vencidos por la obra de Satanás en nuestras vidas? Evidentemente hay una parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos culpables en cierta medida de darle lugar a Satanás, pero no debemos de permitirnos echar fuera la toalla. No debemos de permitirnos pensar que Satanás nos ha vencido, porque Satanás es el que está vencido. ¿Lo crees? Cristo ya venció a Satanás y le pisó la cabeza, como cantarían aquellos. Písale, ¿cómo es? Para machacar la cabeza al diablo. No me acuerdo de la canción. Después, machácalo, ¿no? Machácalo. Basado en Génesis 3, cuando el Señor dice en esa en la misión de Dios, que el Satanás heriría al hombre, pero él lo heriría en la cabeza, lo mataría, acabaría con él, ¿no? Así que Dios nos ha dado la victoria, y vemos la victoria en estos pastores que han resistido y no han tirado la toalla. Y yo te animo en el nombre de Jesús que tomes esos ejemplos y no de aquellos que no perseveraron y que dejaron que Satanás les llenara de mentiras y finalmente no se resistieron más y dejaron que los venciera. La fe firme es el escudo que nos protege. Y esa resistencia, he dicho, fortalece la comunidad en palabra,
junto con la palabra y la oración. Cultiva hábitos de vigilancia espiritual. Estate atento a lo que ocurre alrededor tuyo. Lee la Biblia constantemente. En la Biblia encontramos cómo Satanás ha actuado desde el principio y no ha cambiado. Su método sigue siendo el mismo. Ora. Recuerda que el Señor le dijo a sus discípulos, orad sin parar, porque a la verdad, orad y velad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Identifiquemos las áreas donde el enemigo nos tienta y resistamos con la verdad de Dios. No luchemos solos y busquemos el apoyo en la comunidad de la fe. Por otro lado, hay un propósito redentor en el sufrimiento. Pedro afirma que el sufrimiento tiene un propósito divino: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer al creyente. Todos los que buscamos el camino fácil, todos los que queremos evitar el sufrimiento, estamos perdiendo la bendición. Todos los que pensamos que la vida no es sufrir, sino que la vida va más allá de esto, nos equivocamos. A la verdad, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Esta perspectiva transforma la manera en que enfrentamos las pruebas. Romanos 8, 17 y 18 nos recuerda que el sufrimiento con Cristo es el preludio de la glorificación con Él. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, nos añade que la tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Así que el sufrimiento es para gloria y honra del Señor. A veces queremos huir de Él. A veces querríamos tener una mega iglesia que no tiene ningún problema económico, que no tiene ningún problema con ninguno de sus miembros, que todos los miembros prácticamente levitan al pastor, levitan a servir, levitan todo, ¿no? Y nos gustaría eso, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que el mundo es como es. Y aún estamos aquí, aunque no somos de este mundo. Dietrich Bonhoeffer, ya hemos hablado alguna vez de él, dice: el sufrimiento es la forma en que Cristo se hace presente en nuestra vida. No es una maldición, hermana, sino una bendición. El sufrimiento no es señal de abandono, sino de formación espiritual. Dios mismo se encarga de restaurar al creyente, no solo al final de los tiempos, sino también en el proceso de maduración. Y el dolor se convierte en una herramienta de gracia y la prueba en plataforma de transformación. ¡Wow! Y escuchaba a los pastores, nos contaban sus testimonios de vida dentro de la iglesia, y decía: ¡wow! Cómo han resistido, cómo han vencido, pero también cómo ese sufrimiento hoy puede ser para la alabanza del Señor. Si ellos pudieron, nosotros también. Si Cristo pudo padecer en la cruz lo que padeció por mis pecados, dándome salvación y vida eterna, y dándonos un ejemplo y un testimonio de vida que recibieron los discípulos, los apóstoles, y que estos después compartieron con otros, y estos con otros, hasta llegar hasta nuestros días. Yo también. Y yo también. En medio del dolor, busca el propósito de Dios. No huyas del proceso, sino permite que te forme. Ora para que el sufrimiento te acerque más a Cristo y te haga más sensible a los demás. ¿Sabéis lo que suele ocurrir en medio del sufrimiento? Que nos alejamos de Dios. Y esa es la intención del diablo. A veces estamos siendo probados por Dios porque el Señor prueba, pero Satanás tienta. Y mientras que esa prueba puede servir para alabanza y gloria del Señor, Satanás la puede usar para su propio beneficio. Así que muchos en medio del sufrimiento, en vez de acogerse a las promesas de Dios y abrazarlas, en medio de la prueba, se alejan del lugar seguro. En medio del dolor, busca el propósito de Dios. No huyas del proceso, deja que éste te forme. Y ora para que el sufrimiento te acerque más a Cristo y te haga más sensible a los demás. Confía
en que Dios está obrando en ti. Confía en que Dios está obrando en ti. Termina el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta declaración reafirma que todo lo vivido, la humillación, la lucha espiritual, el sufrimiento, tiene como fin la gloria de Dios. Él es soberano, eterno, y su reino no tiene fin. Apocalipsis 5:13 proclama que toda criatura debe de rendir gloria al que está en el trono. Y esta visión eterna da sentido a la vida cristiana. No vivimos para nosotros, sino para la gloria de Dios. Martín Lutero lo expresó de esta manera: un cristiano no es reconocido por su éxito. Y hoy en día nos gusta reconocer la bendición de Dios cuando vemos el éxito. Un cristiano de éxito es reconocido por la cruz. La gloria de Dios se manifiesta en la vida del creyente que persevera en medio de la prueba. Y esta gloria no es solo futura, sino presente, porque cada acto de fidelidad refleja el carácter de Dios. Por eso el cristiano sufre con esperanza, vive con propósito y adora con convicción, sabiendo que todo es para la gloria de aquel que reina por los siglos. Lo que estás viviendo es para la gloria de Dios. Lo que está sucediendo en tu vida es para la gloria de Dios. Es un proceso que debemos de pasar, que debes de pasar con un fin y un propósito claro en Cristo Jesús. No para ti, no para alabanza tuya. Es que está el testimonio de un hermano que estuvo 10 años en prisión y se convirtió en prisión. Y en prisión empezó a predicar y a evangelizar y se empezaron a convertir muchos de los que compartían con él celda. Y después de esos 10 años, él salió de la cárcel, se unió a una iglesia y hoy sigue predicando sin parar. Y podríamos pensar, wow, qué testimonio más grande el de este hermano. Y por supuesto que sí, pero no es la gloria de este hermano. No es que, porque si fuera por este hermano, seguiría ahí dentro. Es la gloria de Dios que cambia y transforma vidas. Es para la gloria del Señor que ese hermano ha podido salir de esa situación y hoy puede dar testimonio de quien lo salvó. Vive cada día como una ofrenda a Dios, porque cada día es un regalo. Que tus decisiones, relaciones y metas reflejen su carácter. Adora en medio de la prueba. Sirve con integridad y busca glorificar a Dios en todo lo que haces. Que el Señor nos ayude a ver a esos mártires de la fe y a aquellos que entregaron su vida o que se han dedicado al servicio de los demás por amor a Cristo. Que nos ayude, Señor, a verlos como ejemplos de lo que nosotros debemos de hacer. Que no veamos el éxito de otros que en este mundo ya tienen su recompensa, sino el éxito de aquellos que fueron fieles y que permanecieron en esa confianza de que el Señor estaría con ellos y Él se glorificaría. Señor, en esta hora tú sabes todo lo que vivimos y experimentamos, cada uno de los que estamos aquí, los que nos ven. Solo tú sabes las noches de llanto, las horas de preocupación, los pensamientos que amargan. Solamente tú sabes, Señor, el cansancio y la fatiga de muchos. Que cuando ven algo que parece una bendición en forma de luz y de colores, dicen, y yo también quiero eso. Pero pocos, Señor, estamos conscientes de que el llamado es a la cruz. Y en aquella cruz no hubo una fiesta, no hubo un banquete, no hubo música y regocijo. Solamente estuvo tu Hijo Jesús en aquel madero, siendo insultado, vituperado. Le clavaron una
corona de espinas en la cabeza, le clavaron clavos en sus manos, en sus pies, lo colgaron como nada en medio del camino para que todo el mundo se burlara de él. Y allí nos dio la salvación. Señor, no permitas que se nos olvide el sufrimiento que Él padeció por nosotros. Y que tampoco se nos olvide el resultado de ese sufrimiento. Que no fue otra cosa sino rendirte alabanza y gloria a ti. Porque solamente tú la mereces. Porque tú, Señor, no permitiste que tu Hijo permaneciera en el Seol, sino que al tercer día resucitó. Señor, y nos damos cuenta, Señor, que el sufrimiento trae tu gloria. Y al escuchar el testimonio de nuestros hermanos en Houston, a los cuales los bendecimos, y te pedimos, Señor, que los guardes, que los cuides, a ellos, a su familia, a sus ministerios, sus iglesias. Al escuchar de otros testimonios, de otros lugares en donde están padeciendo las mismas cosas, por amor a ti, nos llenamos de fe, de alegría y confianza de saber que el que sufre por amor a ti verá tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos a ser sencillos. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestras vidas son tuyas. Gracias por este tiempo, Señor. Lo entregamos en tus manos, pidiéndote, Señor, que ahora todo eso pueda ser atesorado en nuestros corazones, que podamos meditar en ello y que podamos enfrentar cada situación de nuestras vidas de una forma distinta, tal y como tú lo hiciste. Alabado sea, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor os bendiga, hermanos.